Matecito de coca. Yo lo conozco a Luis Arce cuando era director en la época del MIR con Jaime Paz Zamora. Y luego con el Gonzalo Sánchez Lozada era viceministro de Economía. Y con el gobierno de cambio de Evo Morales estaba como ministro. Y ahora es candidato y va a ser presidente. Pero peligro. Puede ocurrir como en Ecuador. Con Lenin Moreno, por ejemplo, era de Correa, era de izquierda. De pronto ha girado, ha dado un giro violento a la derecha y ahora es el opresor del pueblo, ¿no? Yo no tengo confianza, no me pienso conocer, no conozco al señor. Yo no tengo confianza, no me pienso conocer, no conozco al señor. Hola a todos, todas y todes. Estamos en un nuevo programa de Matecito de Coca. Como siempre aquí su servidora Kiara San Pablo y Andrea. Y yo, Andrea, con ustedes. Estábamos escuchando y hemos decidido empezar con este video el día de hoy, escuchando a Felipe Quispe Malcu el 2020 en la campaña para las elecciones presidenciales. Y estaba hablando de que Luis Arce es una persona en la que él no confiaba y en la que él nunca iba a confiar y que no tenía interés de conocer. No, aparte era una duda así como bien razonable, porque el Malcu dice, mira, yo no lo conozco, pero no confío para nada, porque este está bien raro, porque este era funcionario del Estado en los tiempos de Goni y ahora está ahí, y ahora de repente está en la presidencia. Claro, era una duda, realmente creo, bien razonable, porque, y en eso creo que hay que ser muy autocríticos, muy sinceros, reflexionar. Es como cuando terminas así con tu ex más tóxico, ¿no? Y dices, carajo, ¿qué putas estaba pensando? Yo creo que tenemos que tener esa misma reflexión de qué putas estábamos pensando. Claro, porque hace una comparación también interesante con lo que pasó en Ecuador cuando Correa apoyó a Lenín Moreno. Lenín Moreno fue vicepresidente de Ecuador y mantuvo siempre una línea como que muy firme. Y a diferencia de Luis Arce, Lenín Moreno tenía una trayectoria de lucha, ¿no? O sea, él había tenido como que había sido un referente de izquierda en algún punto y aún así se dio la vuelta, no se volcó en el momento en el que él asumió la presidencia, cambió totalmente, intentó proscribir a Correa, claro. Intentó anularlo completamente del escenario político, un montón de cosas que estamos viendo que ahora se están replicando. Sí, lo mismo que Luis Arce. Y eso que Luis Arce, y claro, ahí lo que tú dices tiene mucha razón, es que se ha confiado en una persona que ya daba indicios desde el primer momento, sí, claro, de que no era una persona de confiar, una persona en la que podíamos nosotros confiar. Y creo que también ha sido ante la desesperación de un momento de crisis y de caos en el que realmente todo el mundo, o sea, todo estaba revuelto. No sabíamos cómo reaccionar, Evo Morales no podía volver al país, había un golpe de estado de sitio, y la persona que mágicamente dijo yo puedo hacerlo fue Luis Arce. Claro, o sea, lo que también, o sea, en el momento, como tú dices, era un momento de digamos, un shock, una digamos, cosa no planeada dentro de la estrategia política del MAS, que también ha sido un error no planear, bueno, si no es Evo Morales, ¿a quién vamos a poner como presidente en el caso de, a lo mejor no ahora, a lo mejor en 5 años, digamos? Ese ha sido un error político súper importante, creo yo. Teníamos a la figura de Andrónico Rodríguez, pero no era como que estaba súper definido, no era como que teníamos una gran cantidad, o sea, obviamente con la trayectoria sindical de organizaciones sociales del MAS, había muchas figuras que podían ejercer la presidencia, y había liderazgos políticos, pero es como que no se ha pensado realmente si es mañana a quién vamos a poner. Entonces, lo de Luis Arce ha sido un poco
pensar sobre todo de manera electoral en decir, bueno, sabíamos que la economía se había ido al bombo, COVID y demás, había una gran, digamos, crisis, y decir, bueno, lo que va a confiar la gente es sobre todo en alguien que haya sido ya parte de la gestión. Y de la gestión económica. Y de la gestión económica, entonces qué mejor que el ministro de Economía. Sabemos que había otras figuras, pero también hay que hablar de que el machismo en el país es muy fuerte y a lo mejor era muy arriesgado poner a una mujer como candidata a presidenta. Es algo que hay que decirlo igual, yo no me voy a callar respecto a eso. En el país el machismo es muy fuerte. Entonces cuando se valoraba poner a una mujer de candidata, porque tenemos figuras sindicales de mujeres muy potentes, me atrevo a decir más que de hombres, se decía no, pero es que qué tal si no, y era un momento también en el que necesitábamos ganar esas elecciones, porque necesitábamos, no era solo ganar elecciones, era devolver la democracia al país, era evitar que se siga asesinando, que se siga torturando, y todo eso era como recuperar la democracia más allá, porque realmente, y es un error, pero es también por la situación, que no digo que esté bien, pero no hemos pensado en ok, cuando asumamos el gobierno, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos? ¿Qué va a pasar? Porque si había una agenda del bicentenario del MAS, del Evo, que ya cuando estuvo en el 2019 tenía para profundizar el proceso, pero no se pensó en eso. Es que es un momento de emergencia en el que, y hay videos del Malcu también, donde él está en coliseos, en el área rural, en el altiplano, en el momento de los bloqueos de agosto del 2020, cuando por tercera o cuarta vez Yanine Áñez suspendió la fecha de elecciones con el pretexto del COVID para seguir ella prorrogándose en el poder y haciendo lo que quería con el país, donde el mismo Malcu dice, hay que votar por el MAS. Tenemos que votar por el MAS porque tenemos que sacar lo que está ahorita. Claro. Porque lo que estaba en ese momento implicaba no solo desastre económico y que el país se estaba yendo al tacho, sino represión militar a la gente especialmente del área rural, a la gente de pueblos más alejados, a la gente más humilde de todo el país, ¿no? Entonces, el mismo Malcu decía, tenemos que votar por el MAS, pero tenemos que, una vez que gane Luis Arce, vigilarlo muy de cerca, porque él en cualquier momento puede hacer lo que ha hecho Lenín Moreno en Ecuador, y nosotros tenemos que estar alertas y tenemos que salir y reaccionar si eso pasa. Sí, creo que esa desconfianza la teníamos varios también. O sea, yo me acuerdo verlo a Luis Arce y decir, puta, no me da para presidente. No por decir debe ser un corrupto ladrón de miércoles, no lo pensaba en aquel tiempo cuando se lo puso como candidato, pero tú lo veías a Luis Arce y decías, puta, no da para presidente, o sea, no tiene ni idea de lo que está hablando, a veces parece que no sabe ni dónde está parado, entonces es un poco complicado, ¿no? O sea, yo veía eso y decía, puta, ¿qué pasará? Creo que muchos nos hemos preguntado eso, incluso cuando hemos estado viendo lo que pasaba en la campaña y demás, era muy difícil poner a Luis Arce como una figura incluso, porque quieras que no, el Evo tenía como una hayu, el Evo era muy simbólico, el Evo decía algo y emocionaba a la gente, que es lo que normalmente tiene un candidato a presidente, que gana, ¿no? Porque en Argentina hemos visto, por ejemplo, que Massa no ha ganado porque es un seco de miércoles, pero pasa lo mismo con el Luis Arce. También hay que hacer ese análisis, ¿no? Pero también en Argentina, bueno, una estrategia de campaña que por ahí se ha recuperado de Alberto Fernández se ha replicado en Luis Arce, ¿no? Se ha utilizado el tema de la música, él con su guitarra, cantando, hablando de esperanza. Sí. Eso también, y la esperanza que representaba no se refería a Luis Arce como tal, sino al movimiento al socialismo, ¿no? Claro. Era una esperanza de recuperar el Estado, de recuperar la democracia, de recuperar la institucionalidad del Estado que se había quebrado, ¿no? Estamos hablando de un golpe de Estado muy, muy setentero, ochentero, que había vuelto en pleno 2019, ¿no? O sea, sí, 40 años después. Entonces sí teníamos como que reaccionar de alguna forma
Pero creo que es importante también ese análisis que hacía el Malcu de, bueno, tenemos que votarlo a Luis Arce. Yo creo que en esa situación no podemos tampoco arrepentirnos de haber votado por él, porque era él o el Mesa o la misma Áñez otra vez legitimando todo, porque el hecho de que el movimiento al socialismo haya ganado en esa elección no ha sido por la linda cara de Luis Arce, ni porque la gente decía, su carisma, qué capo, ¿no? Claro. El mejor de todos los líderes. No, ni siquiera como ministro él tenía el perfil del líder. No, yo el me acuerdo gabinete de cuando Evo dijeron, Morales, vamos a poner a Luis Arce, yo era de, ¿cuál es ese cuate? Así, porque claro, yo era más niña, entonces no ubicaba. a mí me parecía chistoso. Primero pensé que era una broma, luego vi que iba en serio. Yo vi primero el video donde él decía que aceptaba, y yo decía, ¿quién lo ha ofrecido? No, porque o sea, sí conocíamos a Luis Arce, pero no tenía ese perfil. Yo no lo conocía, tengo que Ahora, confesar, o sea, De todo no el lo había gabinete, visto. de todo el gabinete de Evo Morales, había ministros y ministras que tenían mucho más potencial, más trayectoria, más liderazgo, pero Más liderazgo, más discurso, y por eso te digo, yo no lo conocía, porque yo era, qué sé yo tenía en el tiempo del golpe, recién cumplí 18 el día de la masacre de Sacaba, entonces yo no era que estaba súper pendiente de la política en términos de ver la tele todos los días, pero sí veía porque mis papás veían, y me acuerdo que veía muchos otros ministros que siempre salían, o incluso pero diputados. no me acordaba de su cara, pensaba, siempre decía es un Milhouse, pero no ubicaba ni siquiera yo, al menos, obviamente yo en mi calidad de niña, digamos que era ministro. Había diputados, senadores que tenían como que un perfil político mucho más fuerte, mujeres, había muchas mujeres. Incluso Hay que podemos- recordar que el gabinete de Evo Tenía más mujeres. eran más mujeres. Y- Yo me acuerdo de cantidad de ministras mujeres Podemos- que siempre salían a hablar. Podemos en tele, citar, ¿no? por ejemplo, no sé, a una Gabriela Montaño, que puede haber gente que esté de acuerdo o no de acuerdo con ella, pero que ha sido presidenta de la Cámara de Diputados, que ha sido ministra de Claro. Salud, que ha llevado a cabo, ha puesto en marcha el SUS, el Seguro Y se la Universal de conocía, Salud. se la conocía mucho. Yo la conocía, como te digo, no estaba metida, pero la cara de la Gabriela Montaño sí Ahora, la tenía. ¿por qué a Luis Arce es la única persona de las que estaba asilada en la Embajada de México al momento del golpe de Estado? Ujú. Esa es la única a la que le han firmado el salvoconducto. Porque no representaba de ningún que tipo. está raro, está bien No, raro. no representaba ningún tipo. O sea, viendo ya con la mente chiquitita que tenían el Bolas, Lañez y compañía, Mm. era el único que no representaba un peligro. Porque líder no es. O sea, ¿qué cohesión va a generar en la población? Nada, ¿no ve? Entonces, lo dejaremos irse para decir que somos buenitos, porque él dijo además que por su enfermedad tenía que hacerse chequeos médicos. Entonces, lo dejaremos irse porque ¿qué peligro representa? Otra persona, una persona que representara algún tipo de peligro, por más que su vida hubiera corrido peligro, no le hubieran dado el salvoconducto. Ni Y siquiera... ha pasado. Ni siquiera, voy a decir esto, ni siquiera a gente como Hugo Moldis le han dado el salvoconducto, que yo no le tengo mucha fe tampoco, no me parece una persona así como, wow, qué capo, Mm. pero hasta a él le tenían más miedo, Y eso es mucho decir. y eso es mucho decir. Muchísimo decir. Sin embargo, así como que Luis Arce ha sido la persona que han dejado que salga, y en ese momento de caos, todo se ha dado como para que él pueda decir, yo voy a tomar las riendas. Se confió en él, Evo Morales confió en él porque como Correa en su momento confió en Lenín Moreno, era una persona que tenía 14 años de haber estado con él en el Ministerio de Economía y Finanzas, excepto por un año que él se había retirado por un problema de salud. Y en todos esos años había ejecutado todos los planes económicos que Evo Morales le decía. Es que ahí también yo creo que hay un error bien jodido, porque como decíamos al principio, mucha gente con sentido común, el Malcu obviamente con también la sabiduría política que tiene por su trayectoria, pero mucha gente decía como que yo misma decía, puta, este no me pega, y es como algo que también, y creo que hay que aprender de esto, porque una cosa es que alguien haya sido tu funcionario, pero otra cosa muy distinta es que pongas a alguien de presidente, porque una cosa es ser un funcionario y otra cosa es ser un Claro. presidente, porque
como presidente tú puedes decir Pepito de los Palotes es mi ministro y el Pepito de los Palotes tiene que hacer lo que tú le digas porque si no lo despides, así de fácil, o sea, si no lo... y así, y el Evo era muy así, su gobierno era como que tal ministro la cagó, chao, y volaban ministros y venían, obviamente no es como la relación rara que tiene ahora Luis Arce con sus ministros, que parece que ellos lo gobiernan a él, pero es bien importante porque veíamos y tú tienes la información que creo que es importante transmitirla a la gente de cuál es la trayectoria laboral de Luis Arce. Porque sindical no tiene, militancia no tiene. Y eso es una alarma, yo creo que deberíamos tener todo. O sea, si es alguien que nunca le ha interesado un carajo salir de su escritorio y dejar de ganar plata en el Estado, porque por lo que vamos a ver ahora, el Luis Arce solo ha trabajado en el Estado toda su santa vida. Y nunca ha salido, digamos, de su cómodo escritorio del Estado y de su cómodo sueldo para ir a hacer marchas, para ir a organizar los sindicatos, para tener algún tipo de militancia. Entonces yo creo que esa tiene que ser una bandera roja de decir, este tipo no puede ser nuestro presidente porque realmente su trayectoria de vida muestra que no le ha interesado un carajo ayudar a nadie en su vida y solo le ha interesado ganar plata. Aquí está la trayectoria laboral de Luis Arce, que nos hemos tomado la molestia de buscar. No es muy difícil, está publicada en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Pero bueno, a ver, lo siguiente, trayectoria laboral. De 1987 a 1988 tuvo el cargo de analista de mercado de la Gerencia de Asuntos Internacionales del Departamento de Intervenciones Internacionales del Banco Central de Bolivia. Del 88 al 91 fue técnico en el Departamento de Balanza de Pagos de la Subgerencia del Sector Externo del Banco Central de Bolivia. Del 92 al 94 fue técnico del Departamento de Balanza Subgerencia de Sector Externo dependiente de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central de Bolivia. Del 94 al 95 fue jefe del Departamento de Información y Publicaciones de la Subgerencia de Investigación y Análisis del Banco Central de Bolivia. Ah, mira. Del 95 al 96 fue jefe del Departamento de Balanza de Pagos, dependiente de la Subgerencia del Sector Externo de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Central de Bolivia y al mismo tiempo ocupó el cargo de director interino y presidente de la Comisión Reestructuradora del Instituto de Investigaciones de Ciencias Políticas de la UNSA. Del 98 al 99 fue subgerente de Reservas y Deuda Externa, ojo, del Banco Central de Bolivia. O sea, hablamos de tiempos, de la se venía la capitalización. Además que una persona que si fue jefe de departamento obviamente sabe muy bien cómo se maneja el tema de la deuda externa. Ya hemos hablado en otro programa de cómo están las reservas internacionales. Del 93 al 2003, por 10 años, fue subgerente de reservas dependiente de la Gerencia de Operaciones Internacionales del Banco Central de Bolivia. Ah, mira qué casualidad. Ha estado 10 años de subgerente de reservas. Entra a la presidencia y vacía las reservas de una manera muy inteligente. El 2003... Había sido más caperuso de lo que pensamos, ¿no? Del 2003 al 2004, con Goni, fue gerente de operaciones internacionales interino del Banco Central de Bolivia. Ah, qué casualidad, el Goni se roba la plata y justo era el gerente de operaciones internacionales. Se le ha debido mandar a Estados Unidos el Lucho. Del 2004 al 2006, con Carlos Mesa y con Rodríguez Belcé, ha sido subgerente de reservas dependiente de la Gerencia de Operaciones Internacionales del Banco Central de Bolivia. Oh, y ahí en el 2006, los gastos reservados, el 2006 Evo Morales asume la presidencia y él sube a ministro de Hacienda de la República de Bolivia. El 2009 con la fundación del Estado Plurinacional de Bolivia pasa a ser ministro de Economía porque el Ministerio de Hacienda pasa a ser Ministerio de Economía y eso hasta el 2020 y el 2021 se convierte en presidente del Estado. Tenemos que irnos al corte, pero ahí tenemos un poco de lo que ha sido la vida laboral. La vida viviendo del Estado de Luis Arce. De Luis Arce. Al parecer nunca ha dejado de trabajar en el Estado.
Estamos de vuelta en Matecito de Coca. Estábamos hablando antes del corte de cuál era la trayectoria laboral de nuestro actual presidente del estado. Que muy trayectoria no es, ha sido como que me contratan en el Banco Central y me quedo ahí toda la vida, porque, y es algo que yo no sabía, mira, pensé que algún momento en su vida había dejado de trabajar en el estado y había empezado a trabajar en algún otro lugar, pero nos hemos dado cuenta de que Luis pues ha vivido del estado y ha estado trabajando en el estado toda su vida. Entonces eso para mí es una cosa grave, jodida, terrible. ¿Por qué? Porque ahora que Luis Arce está desbancando el estado, que está siendo peor derechista que Gonzalo Sánchez de Lozada, que está armando a la policía, poniéndoles máscaras, queriendo inhabilitar a Evo Morales a toda costa, queriendo ser el presidente vitalicio él y todo, decimos ¿por qué está pasando? Pero era como lo habíamos visto en el primer segmento del programa, era bastante obvio si realmente veíamos su trayectoria, y creo que en ese sentido ha sido un grave error ponerlo como presidente, que el MAS tiene que asumir, que el Evo tiene que asumir, que todos tenemos que asumir. Porque todos también ingenuamente le hemos hecho campaña, hemos dicho, bueno, vamos a creer en este tipo que tiene cara de buena gente. Pero es que no era campaña por Luis Arce, yo creo que era campaña contra Yanine Áñez. Era campaña para recuperar la democracia realmente, y por eso a lo mejor no lo hemos pensado tanto, ¿no? El mismo Evo dice, el jefe de campaña del MAS ha sido Arturo Murillo. Claro. ¿No ve? Porque no era Viva Luis o Luis el Más Capo, incluso el plan de gobierno se lo han entregado, ¿no ves? Así, Luis, este es el plan de gobierno, es lo que tienes esto tienes que decir, esto tienes que hacer, y ya se había visto, o sea, de inicio que Luis Arce era bastante tibio, costaba que salga a dar entrevistas. Me acuerdo que incluso los que estuvimos cooperando con que él dé buenos discursos decíamos, no podemos hacer que dé un discurso de más de 5 minutos porque la caga. Porque mete la pata. Porque mete la pata. Entonces... Y ha sido bien difícil cuando tuvo que ir a un debate. O sea, recordemos cosas, ¿no? Sí, recordamos cosas que son un poco tristes, pero podemos reír para no llorar. Y que ya nos daban como que un pantallazo de lo que podía llegar a pasar, pero también teníamos como que una pequeña esperanza de que por ahí no creíamos que iba a ser todo lo corrupto que es. Claro, es que... Y una esperanza de que sea como un técnico, ¿no ve? Que va, obviamente no es político. Todos creíamos, eso es lo que... creo no es un que político desde el Evo creía eso, y todos lo creían. Todo el mundo sabía que él no era un líder político. Exacto. Todo el mundo sabía que él no iba a cambiar el rumbo de las cosas, y él mismo dijo en su momento, yo voy a venir por esta gestión para estabilizar las cosas y demás. Era lo que y luego me voy a ir. Él siempre decía, voy a estar en una gestión y luego me voy a ir. Por eso la derecha especulaba tanto para también hacerle campaña en contra. Decían, él va a ganar, va a renunciar y le va a dar el país a Evo Morales. Era lo que se decía. Siempre decían eso, aunque no tenía sentido, porque Evo Morales no podía, o sea, él no puede renunciar y decir, toma, te regalo, le regalo a Juan Pérez el Estado, ¿no ve? Y como que siempre decíamos eso nosotros en respuesta. No se puede, pero se confió más en él que en David Choquehuanca, que era la otra opción. Bueno, David Choquehuanca no era una opción presidenciable. Pero él se autopuso como opción y además amenazó con fraccionar el movimiento socialista. Se lo puso porque David Choquehuanca era como la parte, si tú quieres, que era lo simbólico de indígena, y porque también... pero ha habido pues una amenaza, porque el mismo David ha dicho públicamente, claro, si no voy yo como candidato, voy a fraccionar al altiplano de La Paz. Claro. Y en ese momento, en un momento tan complicado, no podía tampoco el movimiento socialismo permitir que él haga eso. Y ahí ha sido un análisis que ha hecho Evo Morales también, de decir, no lo podemos nosotros excluir a David, pese a que sabemos que no es de confianza, pero tenemos que incluirlo para que él no se lleve una fracción. Pensando realmente que el vicepresidente como tal no tiene pues casi nada de atribuciones comparado con el presidente, ¿no? El vicepresidente tiene que estar ahí presidiendo justamente la asamblea, pero si tú estás pensando, voy a tener una asamblea fuerte, voy a tener a un presidente, digamos,
relativamente bueno. No era tanto problema tener a David Choquehuanca ahí queriendo fraccionar o queriendo ponerse como el siguiente candidato a presidente, pero ahí está el error. El error número uno es pensar que porque alguien ha sido un ministro que ha obedecido, si tú quieres, lo que le has dicho porque un ministro es un empleado del Estado y es un empleado del presidente. El presidente te despide o no. Entonces, si quieres permanecer como ministro en cualquier estado, tienes que hacer lo que te diga el presidente, porque un ministro es como una extensión, si tú quieres, del presidente, que tiene que ocuparse de lo que el presidente le dice. Y sabemos que el Evo era extremadamente controlador en ese sentido con los ministros, que los llamaba no sé cuántas veces a la semana a las 5 de la mañana a reunión para rendirle cuentas, para hacer las cosas y demás. Entonces, ahí hay un error jodido político de decir, bueno, este ha sido un buen ministro y por nada más que eso lo vamos a poner de presidente. Obviamente sabemos que este error también se debe a la situación que hemos estado hablando, del golpe de estado, del apuro, de la premura de poner un candidato, de no tener ni siquiera las condiciones dentro de Bolivia para reunirse, para hacer cosas, de tener tanquetas aquí desfilando en el Prado de la Paz, pero es un error que hay que, creo que, asumirlo y entenderlo, porque hay ahí un tema político de fondo. En Cuba el mismo Che Guevara siempre decía que los funcionarios de gobierno no pueden ser solo técnicos, no pueden ser solo profesionales. Él por eso ha manejado esa parte del Estado, porque decía, tienen que ser militantes, ¿no? Hay una historia súper linda sobre eso, que creo que es la reflexión que estamos haciendo ahorita. Cuando se quedaron sin presidente del Banco Central en Cuba, Fidel, en una reunión con la gente más cercana y de confianza, dice: necesitamos un economista. Y el Che levantó la mano y le dice: ¿tú eres economista? Y él dijo: ah, no, yo pensé que decías comunista. Y entonces ahí Fidel dijo: tienes razón, no necesito un economista para poner a la cabeza del Banco Central, necesito un comunista. Y lo puso el Che, y él ha hecho una gestión increíble, ¿no? Claro. Porque lo hacía pensando en la gente, pensando realmente en lo que necesitaban las personas. Y ahí está el error que tú dices, bueno, ¿no? un comunista igual es economista en gran parte, ¿no? Porque para ser comunista hay que entender a profundidad la economía. Pero aquí estamos hablando de que se ha puesto un economista que solo era economista. Economista así como economista con lógicas bastante neoliberales, que había sido de confianza, de cargos de confianza en gobiernos neoliberales, y que, como ha dicho el mismo Evo Morales en la última etapa, en estos últimos años, y también algunos exministros y exministras lo han dicho, que muchas de las decisiones económicas que se han tomado en la gestión de Evo Morales, cuando era Luis Arce ministro de Economía, se han tomado a pesar de Luis Arce, no gracias a... Eso es otro error, porque, mira, Porque Evo sabía que Luis Arce no tenía ideas ni socialistas, porque, ni comunistas, ni izquierdistas, porque Luis Arce es quien se ha opuesto a muchas ese de es las el tema, cosas, ¿no? las importantes medidas. Él decía que no a muchas cosas. Cuando el Evo decía hay que hacer tal cosa, y él decía no, eso es imposible. A la nacionalización misma. Eso es imposible, eso es imposible. O sea, imagínate, pero ahí está como, ¿qué carajos estábamos pensando si hemos puesto de presidente a alguien que se ha puesto a la nacionalización? Y ahí creo que hemos pecado de ingenuos todos, porque, y el Evo creo el primero, porque claro, él ha actuado de buena fe, de decir, esta es buena gente, me está diciendo que va a hacer esto, ha sido mi ministro de Economía. Igual ha sido una credibilidad que tenía, porque no podía sacar a cualquier hijo de vecino, ¿no? Y tal vez tenía el recuerdo, el Evo, de como ministro, si bien muchas cosas no estaba de acuerdo, al final cedía y lo hacía, pero es lo que tú dices, el Evo era su jefe, tenía que hacerlo. Claro, si no hacía esas cosas estaba despedido y él sabía, listo, ¿no? ¿Y cuál es el perfil que tiene Luis Arce? Luis Arce es el típico macho cobarde. Exacto. Es el macho cobarde que nunca va a decir que no, porque no quiere tener problemas, porque los conflictos son cosas de mujeres, claro, porque y al prefiere final, como cuando que tiene hacerse la el chance, buenito, se hace el buenito, todo tranquilo, y cuando tiene la chance, sáscale, le mete ahí la puñalada trapera. Por debajo, nunca hace las cosas de frente, por detrás. Y ya lo hemos hablado en algún momento, porque cuando hay que dar declaraciones sobre temas jodidos del país, ahí está la masculinidad tóxica terrible, porque la manda saca a la Marianela Prada
a decir cosas que él tendría que decir. Y al final la que recibe el odio, la que recibe los insultos, la que queda peor de lo que ya ha venido quedando, es la Marianela. Y en el momento en el que le pidan cuentas, porque va a haber un momento en el que Luis Arce tiene que rendir cuentas por todo lo que está haciendo, él va a decir, yo no he sido, yo no he dicho dónde está. Que ni siquiera diga, yo creo que se va a escapar tranquilamente a Panamá, a Estados Unidos, y no sé si la Marianela se quedará aquí o no. Pero el tema aquí es que, bueno, ha sido un grave error que se lo ponga, pero, a ver, más allá del error y el así como los curas, nos tenemos que autoflagelar por haberlo puesto, por haber confiado en él por todo. Es un aprendizaje jodido que estamos teniendo. ¿Qué ha pasado después? O sea, ya estamos veremos la vida de Luis Arce, porque como que ahorita, a ver, Luis Arce nos quiere decir, no, que yo tengo apoyo de los movimientos, que todo el mundo me quiere, bla, bla, bla. Y no es así por varias cosas, y hay que ver cómo ha ido cambiando su perfil, porque primero entró al MAS, a la presidencia, y poquito tiempo después empezó obviamente a tener la corruptela más grande, a robar plata en todos los niveles, y ahí es que, bueno, todavía Leo y el MAS como que le decían privadamente, oye Luis, tienes que hacer esto, tienes que ver esto, que parece que tienes corrupción aquí, que tienes corrupción allá, tienes que hacer el esto y el aquello. No hacía caso. Pasó lo del censo, que casi chau su gobierno porque fue un gran tema, murió gente, heridos en Santa Cruz y demás. Y ahí es cuando todavía el Evo le ayuda a mantener su gobierno, hace la mega marcha por la patria que fue multitudinaria, que llegó a la Plaza San Francisco de la Paz, y aún ahí era como que el MAS estaba intentando decir, bueno, el Luis Arce no está gestionando bien el gobierno, pero seguramente no es de mala fe, es solo porque es un tontito más o menos, ¿no? Pero luego de la marcha por la patria ya la corrupción empieza a ser más descarada, ya como que hay un punto moral que se rompe donde el Evo, los diputados, distintos otros militantes del MAS dicen, es notorio ya que Luis no es solo que no quiere escuchar, no es solo que es, digamos, miedoso de hacer las cosas, es que él es el corrupto y él es el que está teniendo una mafia en el Estado. Y además, o sea, sí, tenemos toda esta recapitulación de hechos que tú hiciste, pero paralelamente, ¿qué estaba haciendo Luis Arce? A espaldas del movimiento al socialismo, del mismo Evo Morales, él estaba reagrupando al PS1 porque él quería, o la gente que lo asesora, yo ya no entiendo porque es una locura, pero lo que quería era como presentarse como un nuevo Marcelo Quiroga Santa Cruz. Claro, era como decir, yo también soy clase media. Líder. No, pero era como decir, yo también soy clase media y como Marcelo Quiroga y soy un gran líder. Que no, o sea, la única persona que yo veo que realmente lo sigue así ciegamente por su persona y no por intereses de que él es el presidente ahorita, es la ministra de la presidencia. La Marianela Prado. Pero fuera de ella, yo no veo que haya una persona que sinceramente diga, este es un líder, me gustan sus ideas, me representa, ¿no? O sea, la gente que tiene alrededor... Es que nadie sabe qué ideas tiene Luis Arce, qué ideas tiene Andrea. A ver, ¿qué cosa nueva, novedosa nos ha propuesto Luis Arce vaciar el Banco Central? Más allá de robarse las reservas, el oro y todo, casi, que eso no es muy novedoso, como que ha estado pasando, o sea, el Goni ya había hecho eso, obviamente no tan bien como Luis Arce, pero es como, ¿qué cosita pues dice de interesante más allá de sus... Qué penosos discursos, pero bueno, no nos vamos a... Y yo al inicio de su gestión le gustaba mucho citar a Marcelo Quiroga Santa Cruz, ¿no? Decía, como decía Marcelo Quiroga. Se ha debido, así como se dice, así revolver en su tumba, revolcar el pobre Marcelo Quiroga. Claro, porque estamos hablando de una figura súper importante para Bolivia. No sé, Marcelo Quiroga Santa Cruz. En su dónde estará Marcelo Quiroga, no en su tumba, pero donde esté. Claro, lo han desaparecido ante el miedo por lo que él representaba, porque él representaba en ese momento, en un momento en el que todavía estábamos con golpes de estado militares, en el que necesitábamos democracia, y hay un libro que habla sobre las elecciones de 1979, que era cuando teníamos que volver a la democracia antes del golpe de García Mesa.
donde muestran todas las campañas políticas que había de todos los partidos que se habían presentado. Entre ellos estaba Banzer, estaba la UDP, estaban muchos otros, y la única que tenía una propuesta real de manejo del país, o sea, más allá de decir yo soy mejor que este otro, era el PS1 y Marcelo Quiroga Santa Cruz. Él era realmente un líder que veía más allá, que tenía planes reales, que sabía cómo manejar este país, o sea, que tenía una visión de país más inclusivo y más tenía justo. valentía y ha estado enfrentándose en las calles. Y por algo lo han desaparecido. Dime tú si el día de mañana Luis se enfrentaría a alguien, a ver, se atrevería a hacer algo, si el día de nunca se atrevía a nada. Pero eso es chistoso. Ni siquiera Levo le responde de frente. Es que eso es lo peor, ni siquiera Levo le dice, ¿sabes qué? Eres un cojudo de mierda y vas a ver mi brillante gestión. No, ni siquiera. Se hace grabar videos con 40,000 tomas, por lo que me han chismeado, ahí en la Casa Grande, ¿no ve? Que encima ni siquiera da discursos en vivo porque la caga, agarra y se hace grabar un spot, no respondiendo porque no tiene el valor de responder, sino diciendo, estamos bien, y todos, y tal planta con la hipocresía de inaugurar plantas que ha hecho el Evo, pero... Y ni siquiera los escribe él. Ni siquiera leyendo escribe, cosas claro, que le escribe su equipo de comunicación, qué sé yo, que son cualquier cosa, citando a algunos líderes históricos, pero... No, pero el tema de fondo aquí ya para agarrar el hilo de qué pasó. Primero dice, o sea, entra al gobierno y dice como que ya es mi agosto, voy a poder robar toda la plata que quiera, feliz yo, voy a vaciar las reservas, tanto tiempo he estado en el Banco Central viendo las reservas y ahora las voy a poder vaciar para mí. Y ahí agarra y dice, y se cree como la papa de la papa, lo mejor, el mejor tipo, clásico macho así alienado de su realidad. Y ahí, ¿quiénes le habrán hecho creer que es el mejor, que es el más capo, que es el máximo? Pero agarra y se empieza a separar del MAS, prohíbe las banderas del MAS en los actos, intenta revivir al PS1 porque se cree el segundo Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero ahí, ¿qué es lo que pasa? Encima, luego dice, ¿no? Que es académico, o sea, él quiere ponerse como clásico y el racismo interno ahí muy jodido, diciendo, no, yo no soy como esta gente del MAS, yo soy mejor porque soy académico, ¿no? Es la clásica. Y ahí, porque ese es un racismo que ha venido en nuestro país desde hace mucho tiempo, porque siempre era la derecha cree que pueden gobernar ellos, aunque ni siquiera hablen bien español como el Goni, porque han venido de Harvard, de Oxford, y son tipos con terno y académicos, ¿no? Y ahí estaba el Luis tan feliz cuando, claro, él ha hecho sus encuestas internas, no es ningún secreto para nadie, y ha visto que no iba a ganar, o sea, que Carlos Messi iba a tener más votación que él. Sí, entonces, repostulaba. si él se repostulaba con el PC1 y con ese su perfil de intentar ser el académico más brillante. Pero ahí ha habido un momento también de quiebre en el que él ha decidido que tenía la capacidad de volver a postular y ganar. Claro, porque él se ha creído Superman cuando ha empezado su gestión. Él y su gente creen que ese 55% que ha obtenido en el 2020 ha sido era por su linda cara. Claro. No por otra cosa. Nos tenemos que ir al corte, pero nos vamos con esta reflexión de ¿para quién era ese 55% de votos? Y vamos a terminar de hablar de esto en el siguiente bloque. Bueno, estamos acá en nuestro tercer segmento del matecito de coca de hoy y estábamos hablando de la extraña trayectoria de Luis Arce y bueno, en resumen, haciendo un resumen de lo que habíamos venido hablando hasta ahora, hemos visto que Luis Arce ha trabajado toda su vida en el Estado, casi toda su vida en el Banco Central, nunca ha trabajado nunca ha dejado de trabajar en el Estado y ha ido a trabajar a otro lugar, no, ha estado trabajando todo el tiempo en el Estado, no tiene una trayectoria sindical, de militancia de ningún tipo. Pero bueno, el MAS lo escogió en el contexto del golpe de Estado para ser presidente y veíamos al principio que el Malcu ya desconfiaba mucho, como también otros, de que él estuviera estando a la cabeza del Estado como presidente, porque obviamente ha estado trabajando y ha estado siendo, veíamos, responsable de las reservas internacionales justo en el tiempo en el que el Goni se ha ido. Entonces, a lo mejor es el Luis Arce y
y no lo dudo, Y desde antes, quién ¿no? le ha dado la plata al Goni para irse. Y desde antes estamos hablando que con Banzer estaba a cargo de las reservas internacionales, lo hice por 10 años. Exacto, entonces es una cosa muy jodida, es una cosa que tenemos que pensar, ¿por qué no hemos revisado esto al ponerlo como presidente? Ha habido una suerte de confianza ciega, porque él había sido un buen ministro, digamos, porque había hecho caso al Evo en su tiempo, pero ahora vemos que no, y estábamos viendo un poco qué ha sido lo último que ha hecho Luis Arce con su claro machismo y masculinidad frágil. Ha sido entrar a ser presidente, y cuando ha entrado a ser presidente ha querido ser el Marcelo Quiroga Santa Cruz número 2, ha puesto al PC1 en el mapa, ha querido borrar al MAS del mapa, lo cual es para mí absolutamente estúpido, ¿no? Pero él en su genialidad, en su burbujita, a lo mejor la Marianela Prada le decía sí, bravo, ha querido eliminar al MAS, ha querido poner al PC1, Marcelo Quiroga por aquí, Marcelo Quiroga por allá. Aparte, el PC1, luego de que se va Marcelo Quiroga, junto con el Partido Comunista, no es por mala gente, yo tengo muchos compañeros del Partido Comunista, yo soy comunista, pero no han tenido ninguna relevancia histórica, ni siquiera en el proceso de cambio. Sí, ahí yo igual conozco mucha gente del PC, pero no le tengo ni un poco de respeto ni confianza al PC como partido. Claro. Porque sabemos también que es gracias al Partido Comunista que han matado al Che Guevara en Bolivia. Porque ellos han traicionado al Che, entonces tiene pues una trayectoria más bien de traición. Puede que haya gente que es parte de que no es así, pero el partido y el PC1 igual ya ha perdido su relevancia, o sea, no ha actuado, no ha sido ni siquiera un partido que haya estado articulando nada para ni en el la proceso guerra de del cambio. gas, ni en la guerra del agua. Murió Marcelo Quiroga Santa Cruz y el PC1 también, porque la Jayu, digamos, del PC1 estaba en él. Claro, no tenía o sea, otras personas que tengan esa capacidad de analizar y de realmente querer hacer un cambio. Sí, yo sé que conozco a compañeros del PC1 que no sé si seguirán actualmente, tenían un análisis, ha habido compañeros del PC1 que han sido obviamente del MAS, pero como partido, digamos, no ha sido nada. Pero bueno, cuando Luis Arce se da cuenta de que nadie le compraba su gran liderazgo y no sé qué, ya hace desde el Estado encuestas para ver cuánta votación ganaría si él se repostulara Con el PC1. con el PC1 y luego sin el PC1, porque primero fue la idea del PC1 y claro, vio que no iba a ganar nada, entonces dijo no, que el MAS, que no sé qué, volvió a querer recuperar el MAS y hablaba de movimientos sociales por aquí, movimientos sociales por allá. Pero luego todavía tenía su afán racista de decir yo soy mejor que el Evo porque yo soy académico. Entonces agarró y dijo, no, académico y no sé qué, con eso la volvió a cagar, porque volvieron a hacer encuestas internas del gobierno y vieron que tampoco ganaba gran votación comparado obviamente con Evo Morales. Entonces ahí Luis Arce ha dicho carajo, ya la cagué, digamos, porque ya salió, ya dijo estas cosas públicamente, que es académico, intentó salirse del MAS, entonces ya la gente no le compra su transparencia. Y ahí, ¿qué es lo que ha venido pasando? Viene el Congreso del MAS, sale obviamente el Evo como candidato nuevamente. Y como presidente de la directiva del Movimiento al Socialismo. Del Movimiento al Se lo Socialismo. expulsa a Luis Arce del Movimiento al Socialismo formalmente. Que ya venía pasando, ¿no? En todos los ampliados del MAS, el Lucho traidor hasta la muerte y no... Obviamente Luis Arce nunca apareció en esos ampliados, ni quiso aparecer en el Congreso del MAS. Porque es un macho cobarde. Porque sabía que lo iban a hacer mierda. O sea, si el Luis Arce se aparecía en el Congreso del MAS, la gente está muy indignada y con mucha razón. O sea, podía haber aparecido muy herido el Luis Arce, y lo digo en serio. Yo lo hubiera ido a pegar. O sea, pero bueno, el caso es que no se presenta al Congreso, o sea, como que el MAS también un poco resurge en su organización en este tiempo, viendo que Luis Arce está haciendo otro neoliberal más igual que Gonzalo Sánchez de Lozada. Y ahí es que Luis Arce dice qué carajos hago, sus asesores habrán dicho qué carajos hacemos. Compran al Tribunal Electoral. Compran al Tribunal Electoral. Porque recordemos que, a ver, se hizo un congreso el año pasado, en octubre.
Y el Tribunal Electoral en un primer momento, cuando Luis Arce no estaba viendo todavía las cosas de la forma en que las estás explicando, sino él todavía estaba en su burbujita, ¿no ve? De yo puedo solo. No hace nada, pero ya cuando se da cuenta que el Congreso sí tiene mucho respaldo de movimientos sociales y se da cuenta que realmente el MAS sigue existiendo. Y se da cuenta a pesar que no de ha él. podido cancelarlo y no ha podido hacer ningún atentado dentro del Congreso. Claro, hay porque que él también decir, buscaba el hacer Congreso eso. ha tenido que tener muchos anillos de seguridad sindical, Claro, porque buscaban violencia, buscaban un autoatentado. Además que en en previas al Congreso, él ha metido policías, ¿no? Ha Aquí en metido La Paz, altos en mandos, encuentros, No, pero encuentros de los aparte, trabajadores, de la SUTCB. Sí, no, pero aparte, el días antes del Congreso mandó a altos mandos policiales al Chapare, casualidad no es. Él quería, era claro, porque no, de qué casualidad que justo el Congreso y mandas a montón de policías ahí al ladito del Congreso, era porque Luis Arce quería que hubiera un muerto, que hubiera un atentado y que ese Congreso se anule. Porque ya se veía venir lo que pasó. Porque ¿Y qué pasó después? Porque claro, el Congreso es exitoso, sale todo bien, pasan un par de días y el Tribunal Electoral, de la nada, que primero había dicho que era todo bien, todo estaba legal, que no había ninguna observación, sale y dice, no, sí había una observación, tenemos que anular el Congreso. Curiosamente, y luego tampoco quieren dar declaraciones, ¿no? Como ya habíamos visto con lo del TCP, la otra vez, como que van filtrando ahí noticias. Sí, obviamente no lo hicieron bien porque sabían que es ilegal, saben que pueden ir a la cárcel por eso, porque primero ni siquiera dieron un documento oficial, filtraron por la prensa que se iba a anular el Congreso, luego su documento que presentaron días después no decía que se anulaba, sino que había esta observación. Podemos ver que ya hay un modus operandi muy claro de la gente que maneja la comunicación del gobierno en este momento, que no es muy brillante tampoco, No. pero es así como filtramos a la prensa un documento que diga algo para que pueda ser tergiversado, luego la prensa lo tergiversa, luego porque tienen esa mentalidad de repite una mentira tantas veces que se haga verdad. Exacto. Entonces, y luego que la gente hable del tema, pero saben que ahorita no está funcionando y ya no les va a funcionar porque filtran noticias que a la gente de pie en este momento no le afecta tanto, porque estamos con inflación, con crisis económica, con desempleo, un montón de cosas que a la gente le preocupa más. Poca seguridad ciudadana. Poca seguridad ciudadana. O sea, hay un montón de cosas. La policía está cada vez peor, fuera de control, un montón de cosas, ¿no? Que podemos a la pasarnos gente ahorita horas de hablando. a pie no le interesa un carajo realmente si es que Luis Arce o los medios Si a del Luis Estado Arce lo apoyan los nos movimientos dicen, sociales, los no le apoyan. interesa. No, a la gente de a pie no le interesa eso, le interesa que su canasta familiar, que las papas, que la leche, que todo sube, que no puede ni siquiera sacar sus ahorros, ahorrar en dólares o bolivianos, está preocupada sobre cómo va a ahorrar, qué va a hacer con su plata, si el boliviano va a bajar, va a subir respecto al Que no dólar. le roben. Que no le roben. Que la policía no los extorsione por cualquier cosa en la calle. Entonces, obviamente Luis Arce no está ubicando esto, pero ¿qué es lo peor? Luego de que él, como niño caprichoso, descaradamente con sus ministros de derecha, Iván Lima, que está ahí con el Opus Dei, Eduardo del Castillo, que está con Estados Unidos, agarra y dice, como niño caprichoso, como a mí me han votado de esto, en vez de decir, ay, no me quieren, me han votado, haré alguna cosa política, mejoraré mi gestión, porque como tú decías la anterior vez, la mejor campaña es una buena gestión. Pero no, agarra y hace su cabildo de funcionarios pagados, donde les cobra a los funcionarios. Hay un montón de denuncias porque sus funcionarios... les ha cobrado hartísima plata a los funcionarios. Y sus funcionarios, señor Luis Arce, dése cuenta, no son leales a él. Los funcionarios están ahí porque quieren ganar plata y punto. Claro. Entonces, han denunciado que les han cobrado, pero no les han cobrado poco, ¿no? Les han cobrado, en Cancillería había denuncias ahí que han puesto en redes sociales, incluso con documentación, o con screenshots de chats, que les habían cobrado, me parece que era el 5, el 6% de sus sueldos. Y luego les cobraron algo más. Y luego les han vuelto a cobrar lo mismo. O sea, les han sacado más del 10% del sueldo en el mes de noviembre.
¿Cuánto es eso de la planilla de toda la Cancillería? El 10%, es un montón No, de ya plata. todos los funcionarios hasta de las entidades descentralizadas por lo que... Claro, Pero en bueno, la la Cancillería cosa era es que- como que el doble pago. Y aparte de ahí Claro. también que debe haber ministros, no sabemos si ministros o directores o viceministros, lo que sea, que no deben estar pasando toda la plata que cobran, ¿no? Entonces Claro. hay como... Pero bueno, la cosa es que hace esto, cobra un montón, sacan culo de plata de los funcionarios para hacer este evento. Obliga. ¿En qué lo habrán usado tanta plata? No creo que su amplificación, no sé, está bien Además que raro. no era un cabildo, porque era un concierto, No, ¿no? Habían porque aparte- contratado grupos musicales. Han objetivizado a las mujeres de una manera penosa, de una manera que no se debería aceptar. Han puesto, y Han había puesto a un mujeres montón de... semidesnudas bailando ahí en un evento que es del Estado, que es una vergüenza para mí como boliviana que eso esté Y pasando. había un montón de fotos de los funcionarios con sus chaquetitas de funcionarios, porque solo han ido funcionarios, seamos sinceros, a ese cabildo, que estaban consumiendo bebidas alcohólicas, era una fiesta, una verbena. Claro, le he eh, intentado hacer estilo fiesta para que no para que salga vaya tan más mal, gente. digamos. Y también y ahí también hay un apoyo de la alcaldesa del Alto, Eva Copa, que tiene ahorita mucho porcentaje de reprobación, que la gente está furiosa y hasta le quieren hacer un revocatorio. Sí, estaban los funcionarios de Pero la Eva Copa, no, más, estaba es la que no Eva eran Copa. solo funcionarios. Había gente que ha denunciado, y también hay videos en redes sociales, que es dirigente del Alto o que tiene terrenos en el Alto, que la han amenazado con que le iban a cobrar multa si no iba a ese cabildo. O sea, Claro. es muy grave lo que estaban haciendo. Entonces, claro, ha habido un poco más de gente por eso, aún así no había una persona que haya ido convencida. Han ido convencidos de que de cuidar sus cargos en el Estado, o de que no los multen, o otras cosas. Y además que un cabildo no es vinculante. No, pero para los aparte de estatutos eso, del movimiento realmente al Andrés, socialismo. no ha sido un cabildo. Porque un cabildo como tal No, claro, era una tiene verbena. que ir el tribunal electoral a avalarlo. Porque es un acto, aunque no es vinculante, es un acto reconocido por la Constitución. Entonces, ¿qué pasa para un cabildo? Un cabildo lo tienes que hacer con algún motivo. Yo estoy haciendo este cabildo con motivo, ponte de que están vendiendo los recursos, entonces voy a convocar a la central de trabajadores campesinos, a las juntas vecinales para decidir sobre estos asuntos. Así se hace un cabildo y llamas al Tribunal Electoral, al Tribunal Supremo Electoral, para que vaya de oidor y avale ese cabildo como una expresión democrática legal. Entonces eso siempre se hace, por eso existe en la Constitución. Si bien un cabildo, y eso es una cosa, pero un cabildo como figura legal no es vinculante para el MAS como partido. ¿Por qué? Porque dentro del MAS como partido, cada partido tiene su estatuto que está legal, que está aprobado por el Tribunal Electoral. Y dentro del MAS como partido, como es un partido de los movimientos sociales orgánicos, no se deciden y no está como una instancia determinante deliberativa los cabildos, están las asambleas y están los congresos. Entonces, dentro del MAS se deciden las cosas por asambleas y por congresos, porque el MAS no es un partido tradicional, porque el MAS no es un partido de derecha que decida cosas con cabildos, porque el cabildo es también una expresión que en los últimos años, en las últimas décadas ha sido tomada, al menos en el país, por la derecha. Entonces, este cabildo, digamos que se podía hacer, digamos, lo convocamos Luis Arce y nuestros amigos, así Luis Arce y su pandilla convocan este cabildo, pero ni siquiera ha sido así, porque el Tribunal Electoral no ha ido y no ha oficializado, no ha sido un cabildo reconocido legalmente, por eso te digo, no ha sido un cabildo, porque el Tribunal Electoral ha dicho, no podemos ir porque esto no es un cabildo, porque no tiene una petición, no tiene una razón de ser. Y ha sido así. Han convocado a funcionarios, han sacado muchas fotos, Luis Arce se ha puesto a decir ahí, nada, realmente. No, además que en ese cabildo, acordémonos, ha prometido no sé cuántos, 30 puntos creo, entre los que estaba cambiar a sus ministros, solucionar el tema de la justicia. Ha sido un cabildo como diciendo, perdónenme, Sí, no me voy a- voten del MAS, voy a hacer perdónenme, esto. voy a hacer esto, Pero, a ver, crean en mí, digamos. Pero a ver, esto ha sido en noviembre, estamos en del año enero, pasado. Ujú. han pasado 3 meses, ha cambiado algún ministro, o sea, se ha ido, digamos, el canciller, pero porque él se ha ido a un mejor cargo. Claro. Y ahí ha cambiado de canciller, pero alguien más ha movido, ha resuelto el tema de la justicia. Más No. bien, han avalado la autoprórroga de los magistrados.
Y en ese tiempo han cancelado el Congreso del MAS a como de lugar, pagando a la gente del Tribunal Supremo Electoral claramente. Pero ¿qué ha sido esto? Entonces agarra, dice, hago mi cabildo para que la gente me quiera un poquito más, hago estas promesas. Realmente no ha sido un cabildo porque no ha decidido nada, ha juntado a mucha gente para que le escuche sus 30 promesas que no ha hecho, que no ha cumplido. Pero ¿qué pasa luego de esto? Cancela, anula el Congreso del MAS totalmente arbitrariamente. Pero lo que decíamos la anterior vez, Luis Arce puede comprar a los tribunales que quiera y puede hacernos repetir 40 veces el Congreso del MAS. Y el Congreso del MAS, si cumple con la ley, si cumple con la representación que tiene que tener, va a seguir escogiendo lo mismo que escogió, va a seguir escogiendo a Evo Morales y a una directiva que vaya según las bases, como es la que ha escogido. Entonces, ahí Luis Arce se ha dado cuenta, puta, aunque anule el Congreso, no voy a poder cambiar las cosas y no voy a poder hacer ahora que la gente me quiera luego de que he robado tanto, luego de que... ¿Y qué hace ante ese miedo? Ahora, lo que está haciendo ahorita... Hace su reunión en la sala de la Casa Grande, que creo que, ¿sabes qué? He ido a muchos 15 años que tenían más gente. Y saca 50,000 fotos y dice, todos los movimientos sociales están aquí a Luis Arce. Eso sabes que ya es para... Y además, después de que ya habíamos visto la denuncia de esta diputada, la diputada Lanoca del MAS, donde ella misma decía que hay gente que, y tú también decías, no hay gente que ni siquiera es del movimiento del socialismo, que se disfrazan de dirigentes, porque, que toman el nombre de organizaciones. Que nos hemos olvidado decir, cuando hizo su cabildo, hizo su pacto de unidad trucho, donde puso a otros dirigentes diciendo que esos eran los de el pacto de unidad real, digamos. Y esos dirigentes ni siquiera, obviamente comprados por él, no eran dirigentes ni siquiera del MAS, eran dirigentes de UCS y de otros partidos de derecha. Entonces así como que ahí fue el hazmerreír. Pero lo último que hizo fue su reunión de popularidad, así con esta misma gente. Estilo chicas pesadas, de sabes que voy a hacer mi fiesta en mi casa, agarra, junta que 100, 200 personas en el salón. Porque ese lugar es pequeño. No sé, las tomas son con harto zoom igual como para, eso está raro. En el salón de la Casa Grande del Pueblo, que es re chiquito. Y como te digo, en serio, yo he visto 15 años, fiestas de cumpleaños. Mi 15, que ha sido sorpresa, tenía más gente que esa reunión. Si tú quieres decir, si Luis Arce quiere decir o mostrar algo que obviamente no puede, que es que tiene apoyo de los movimientos, que haga pues una marcha multitudinaria como le ha hecho Evo Morales hace unos años de la Marcha por la Patria, que sin ser presidente ha agarrado y la ha convocado sin tener ni un peso. Porque tiene el respaldo. Y yo creo que como mensaje ya de cierre, porque ya nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo, mensaje de cierre para Luis Arce es que si va a estar en campaña los 5 años de gestión, no hay mejor campaña que hacer una buena gestión, en vez de estar comprando dirigentes, endeudando el país, vaciando las reservas internacionales. Haciendo fiestas de popularidad diciendo, ay, los movimientos sociales me quieren. Si los movimientos sociales lo quisieran, no estaría en esa posición de tener que repetir 24/7, los movimientos sociales me quieren. No lo quieren, ni los movimientos sociales, ni cualquier persona de a pie, porque nos ha dejado pobres ya a todos. Entonces, que deje de hacer esa campaña y aunque sea devuelva un poco de la plata que ha robado o gestione bien el país hasta salir por la puerta de atrás como va a salir en el 2025. Pero bueno, Luis Arce, tu fiesta de popularidad no nos ha convencido, no eres popular. Yo soy Andrea Morales. Yo soy Kiara San Pablo. Esto ha sido Matecita de Coca, los invitamos a todos a seguirnos y agradecemos una vez más a la Causa Chuncoca por este espacio. Gracias, nos vemos la próxima. Matecito de Coca.